Corriente continua. Es la corriente eléctrica que fluye de forma constante en una dirección. Es el flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica, que no cambia de sentido con el tiempo. A diferencia de la corriente alterna, en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Aunque comúnmente se identifica la corriente continua con una corriente constante, es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad, así disminuya su intensidad conforme se va consumiendo la carga. Algunas de las aplicaciones de la corriente continua son automóviles, metro, locomotoras de ferrocarriles, en una linterna, LEDs, celulares, pistas de carrera, teléfonos de base y juguetes en general. Corriente alterna. Es aquel tipo de corriente eléctrica que se caracteriza porque la magnitud y la dirección presentan una variación de tipo cíclico. En tanto, la manera en la cual este tipo de corriente oscilará es en forma senoidal, es decir, una curva que va subiendo y va bajando continuamente. Gracias a esta forma de oscilación, la corriente alterna logra transmitir la energía de manera más eficiente. La corriente alterna, simbolizada a partir de las letras CA en el idioma español, se destaca además por ser la manera en la cual la electricidad ingresa a nuestros hogares, trabajos y por transmitir las señales de audio y video a partir de los cables eléctricos correspondientes que la contienen. Algunas de las aplicaciones de la corriente alterna son timbres, motores sincrónicos y asincrónicos, alumbrado, estufas, licuadoras, neveras, lavadoras. Corriente continua. Ventajas sobre la corriente alterna. Primero, el valor máximo de la corriente alterna es muy elevado y en ocasiones puede resultar peligroso, así que se requiere de un aislamiento superior. Segundo, mientras la corriente continua emite un choque eléctrico que repele al cuerpo humano, la corriente alterna atrae a la persona que la toca directamente. Tercero, se pueden usar voltajes más bajos para transmitir electricidad a través de los cables, puesto que son menos resistentes a la corriente continua. Cuarto, una de las principales ventajas es que la corriente continua se puede almacenar en baterías. Esto, sin dudas, es una gran ventaja sobre la corriente alterna. Quinto, la corriente continua es mucho más segura que la corriente alterna. Corriente alterna. Ventajas. Primero, el transporte de la corriente alterna es más económico que la continua. El coste de reducir o elevar los voltajes en corriente alterna son menores que en corriente continua. Es por este motivo que en los hogares se utiliza corriente alterna para transportar la energía desde las centrales hidroeléctricas hasta nuestros hogares. Es necesario elevar la tensión en varios puntos del recorrido y luego reducirlo al llegar a zonas residenciales. Bueno, esto se hace para atenuar las pérdidas producidas en el transporte de la energía. Segundo, la amplia gama de voltajes que se obtienen mediante el uso del transformador. Tercero, las máquinas que emplean corriente alterna son sencillas, robustas y no requieren mucha reparación y mantenimiento durante su uso. Cuarto, la corriente alterna se puede convertir rápidamente en corriente continua con ayuda de rectificadores. Quinto, cuando la corriente alterna se suministra a voltajes elevados en una transmisión a larga distancia, las pérdidas de línea son menores si las comparamos a una transmisión de corriente continua. Riesgos. La corriente continua es mucho más peligrosa que la alterna, hablando siempre del mismo voltaje e intensidad. Primero, en la continua, los dos polos son conductores de electricidad, así que si se tocan cualquiera de los dos en contacto con la Tierra, habría un choque eléctrico. En cambio, en la corriente alterna, solo uno de los cables conduce electricidad, es decir, el polo vivo, mientras que el otro solo colecta la electricidad, es decir, el polo neutro.
Segundo, el choque eléctrico producido por la corriente continua es mucho más peligroso, ya que tiene mayor probabilidad de desfibrilación por el efecto electrolítico que produce en el cuerpo. Recordar que nuestro cuerpo es una bolsa de agua con sales, por lo tanto, al pasar una corriente eléctrica, lo que hace es que los iones negativos vayan hacia el polo positivo y viceversa. En cambio, en la corriente alterna no produce electrólisis, porque no existe un polo eléctrico definido, por lo cual el efecto es menor. En casi ningún lugar se trabaja con corriente continua de voltajes y amperajes moderados, justamente porque es más peligrosa que la alterna y aparte es más difícil de transformar. Estudiantes: Gabriela Jurado, Gerson Solarte. Docente: Edgar Herrera. Asignatura: Tecnología. Cuarto semestre, Licenciatura en Informática, Universidad de Nariño.